¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Están resonando todavía las consecuencias de la publicación del vídeo de GTA Hispano en mi canal principal, el de CarWow, YouTube, en español, CarWow Calero, ya sabéis, mi canal de coches. Y en este mi videoblog personal y donde hablo de otras cosas, me gustaría comentar algunos detalles de la intrahistoria de este vídeo porque es muy interesante cómo entro en contacto con Domingo Ochoa y cómo nos comunicamos. Un vídeo que, si os fijáis, está basado en el coche, sobre todo, y sus tecnologías, y luego comentamos algo de las problemáticas. Es impresionante, yo me pasé un día entero con Domingo Ochoa allí en su nave, pues hablando de todo lo que le había ocurrido por el camino y conociéndonos los dos y explicándome pues todas sus vicisitudes. Y sobre el análisis del caso empresarial hispano quería fijar este vídeo porque, como digo, quedaron muchas cosas que contar ahí y que no voy a contar aquí porque, de nuevo, no da tiempo. Esto daría para un libro o para una película documental que quizá algún día se haga sobre la historia de esta empresa, que no es historia porque la empresa, como dejo bien claro en el vídeo, continúa. Pero bueno, atendiendo a lo que es el canal de YouTube, en primer lugar, la primera cuestión y la primera lección me la aplico a mí mismo, y es que cuando haces cosas pasan cosas, y yo quise en su día abrir el melón de las marcas de automóviles españolas, que es un tema muy interesante y que como país necesitamos hablar, debatir, abrir las puertas, ventilar, ver qué problemas hay, ver qué pasa si algún día queremos tener aquí una industria del automóvil propia, autóctona, aunque solo sea pequeñas empresas, ¿por qué no? Pequeños fabricantes. Es extremadamente difícil hacer una marca de automóviles autóctona de un país. Fijaos lo que hay en el mundo, prácticamente no hay, fuera de Inglaterra, que se prácticamente autorrigen por el propio mercado inglés, en Estados Unidos, que es un planeta aparte, y las cosas que hay en Italia, y poco más. Alguna cosa por ahí suelta, como puede ser un Koenigsegg, etc. Esto demuestra la inmensa dificultad. Si a eso le sumamos el caldo de cultivo que tenemos en España, pues es algo verdaderamente quijotesco, que es como es la historia, es una tragicomedia, la historia de GTA Hispano, desgraciadamente. El caso es que gracias a ese vídeo del desastre de los coches Made in Spain, entre otros, yo hablaba ahí de GTA Hispano, decía algunas cosas que no eran correctas, ¿no? Específicamente y concretamente en el asunto de cuántos coches habían vendido, pues gracias a ese vídeo me han contactado desde varias empresas y me han invitado a conocerles, a conocer su realidad y yo poderla contar. Si yo no hubiera publicado ese vídeo nunca, y teniendo en cuenta que muchas de estas empresas son opacas o han sido muy opacas, y ese es uno de los grandes errores que han cometido, yo no hubiera podido contaros estas historias tan impresionantes que hay detrás, como es el caso del vídeo de GTA Hispano, que afortunadamente está llegando a muchísima gente. Pero la primera lección es: si no haces cosas, no van a pasar cosas alrededor. Así que esa sería la primera historia. El caso es que yo recibo un correo de Domingo Ochoa y me dice: mira, yo este vídeo ya lo vi en su día y ahora me gustaría, pasado un tiempo en el que hemos pasado muchas penurias, pero vamos a seguir adelante y relanzar la empresa, me gustaría que un día nos pudiéramos hablar, incluso nos pudiéramos ver, y yo te cuento exactamente qué es lo que ha ocurrido con esta empresa y los errores que hemos cometido y también las cosas que hemos hecho y que tú no has contado bien. Eso para mí, pues qué mejor premio que ese, de que alguien te ofrezca la posibilidad de poder contar bien su historia y abrirte las puertas de su casa, que yo es lo primero que le pido a todas estas empresas que florecen así con una página web o con una nota de prensa, ¿no? Que nos enseñen qué tienen exactamente para poder ponderar si es algo que tiene suficiente interés como para ser noticioso o no. La cuestión es que la historia de GTA Hispano, como digo, es verdaderamente para un serial de película de Netflix, quizá algún día se haga, y la primera lección importante que habría que sacar de toda esta historia quizá es el fenómeno, o podríamos decir, el síndrome del artista, y me explico. Cuando tú eres un periodista, o eres un pintor, o eres un guionista, un director de cine, etcétera, es muy posible que tu primer proyecto o los proyectos en los que estás se te vayan de las manos. Y otro de los problemas es que no sepas cuándo parar. Es decir, esto es como una especie de obra que siempre está viva, pero en algún momento, si quieres que tenga un ciclo de producto y un ciclo de vida, tienes que ponerle un corte. Es decir, hasta aquí he llegado, este producto es lo suficientemente bueno para sacarlo al mercado, voy a venderlo y por debajo voy a seguir mejorándolo y desarrollándolo. Es lo que hacen las marcas de coches cuando sacan un vehículo nuevo, ¿no? Hacer un desarrollo, tener un producto con unos plazos, sacarlo, y ya están trabajando en la mejora de esa versión, que es el restyling, están trabajando en todo su ciclo de vida útil, e incluso ya por debajo, en un tercer nivel, si tienen presupuesto y personal, están trabajando en la siguiente versión. En este caso, sacar un supercoche desde cero, sin ser un fabricante de automóviles, es muy difícil tener bueno, pues la mentalidad o la capacidad de decir: hasta aquí, ahora nos toca venderlo y hacer esto rentable. Y esa es una de las lecciones en las que quizá GTA no ha hecho bien las cosas, porque ha preferido seguir desarrollando, seguir evolucionando el producto cuando las cosas no lo permitían o cuando hubiera sido mejor parar e intentar colocar lo que tenías.
Esto es muy simple decirlo aquí, es mucho más complicado lo que estoy contando. Lo que quiero contar con esto también, aparte de lo del ciclo de producto, es que crear un coche desde cero es extremadamente difícil. Y de hecho, como contaba en el vídeo, tanto Pagani como Koenigsegg tuvieron que pasar realmente una década prácticamente, entre 5 y 10 años, para tener un producto que fuera perfectamente vendible y que tuviera unas capacidades mínimas. Y entre medias hay que tener una inversión lo suficientemente potente y lo suficientemente importante. Primera lección, saber cuándo parar y saber cómo vender el producto y comercializarlo antes de seguir perfeccionándolo para que los plazos no se te vayan de madre. En segundo lugar, hay una cosa muy curiosa y muy divertida que está relacionada con el mundo del emprendimiento y lo que diferencia a los emprendedores de verdad de los que no lo son. Leía un comentario que me llamó muchísima la atención, de los 700 comentarios que hay o más cuando estoy grabando este vídeo, que es que decía: este no es un proyecto industrial, este es un proyecto personal, es el proyecto de Domingo Ochoa. Y claro, así le ha ido. De verdad, vamos a ver una cosa. ¿Te suenan estos nombres? Ettore Bugatti, Horacio Pagani, Christian von Koenigsegg, Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini. Nombre y apellido que lleva una marca de coches. ¿Qué es si no un proyecto personal, un proyecto de crear un supercoche desde cero? Tiene que haber alguien, una persona, una idea, pero una persona, un impulsor, un generador, que es quien tiene el alma además del proyecto y quien lo lleva adelante. Y en este caso se llama Domingo Ochoa, que como podéis comprobar es una persona lo suficientemente modesta como para no haber llamado a su coche Domingo Ochoa, que es exactamente los 5 nombres que te acabo de relatar. Así que claro que es una cosa personal, como los competidores de GTA y de Hispano, del GTA Hispano y de Hispania. Es que va de eso, de un proyecto personal. Es el impulso de alguien que tiene una pasión en lo que deriva un vehículo superdeportivo, una marca de automóviles nueva, una escudería de automóviles nueva. Así que por supuesto que es un proyecto personal que luego tiene que tener la financiación y la ayuda en el ecosistema alrededor. Pero si no hay una persona detrás, si no hay un creador, si no hay un ideólogo capaz de arrastrar a un grupo de personas para desarrollar el proyecto, jamás va a haber un proyecto como este. Así que no solamente eso, no es un fallo, ni es un problema, sino que es una necesidad absoluta, que haya detrás una personalidad. Domingo Ochoa no era alguien desconocido, era un tipo que lo había ganado todo en el mundo de la competición, era un tipo que llevaba desde los 13 años metiendo las manos en los motores, que lo sabe todo de mecánica y que además demostró su éxito en la competición. Es un paso natural crear un coche de carreras, por supuesto, es que la historia de Horacio Pagani es exactamente la misma. Y hablando de Horacio Pagani, vamos al punto 3 de las lecciones, que es el asunto del ecosistema empresarial e institucional en el que te mueves. E incluso podríamos decir también la mentalidad nacional. Serían 3 elementos los del medio ambiente alrededor de los que hay en un proyecto como este, que os voy a relatar con mucho detalle y os voy a decir una frase que puede sonar fuerte, pero es la pura realidad. Si Horacio Pagani se hubiera quedado en Argentina, se había comido los mocos. Horacio Pagani se había comido los mocos en Argentina. Horacio Pagani se fue a Italia y allí creó el relato en el que además, con el asunto de Fangio mezclado con los motores Mercedes-Benz, que eran los motores que usaba la escudería de Fangio, y todo lo que es la artesanía italiana mezclada con un apellido italiano como es Pagani. Fijaos el último carreras cliente que ha sacado Pagani, el Guaira. ¿Qué banderitas lleva? ¿Lleva las banderitas de Argentina? No, lleva las banderitas de Italia, porque la marca Italia vende a nivel de diseño y a nivel de producto deportivo. Así que, claro, sacado un automóvil deportivo español, con la bandera de España, como lleva Hispano, pues desde un punto de vista de imagen de marca es mucho más complicado, y aún así Domingo Ochoa lo hizo. Con eso quiero decir que la imagen de marca es muy importante, y Domingo Ochoa decidió quedarse en España, que es una decisión muy valiente, e incluso en muchas ocasiones tenéis que saber que ha recibido ofertas para montar factoría en Estados Unidos, para montar factoría en Bahrein. De hecho, en Bahrein estuvo a punto de firmar un papelito por el que iba a recibir 18 millones de euros para firmar dólares, para montar una fábrica allí, y al final decidió tirarse para atrás porque él no quería perder al equipo de ingenieros con los 30 o 40 casos de familias, hijos, etcétera, que tenía en Valencia, y él quería que el proyecto estuviera retenido en Valencia. Y precisamente por eso, por querer quedarse en España, ha tenido muchos de los problemas que ha tenido, porque luego vienen los otros 2 problemas. Dejadme que antes os diga de esto que tenemos que valorarnos mejor. En este país hay técnicos, ingenieros y científicos con el mismo nivel o más. Los ingenieros españoles se los rifan en Inglaterra y Alemania porque son mucho más resolutivos que los de aquellos países, e igualmente en Estados Unidos. Pero claro, ¿cuál es el problema de la marca España? Pues el problema de la marca España es que hemos vivido 60 años encerrados en nosotros mismos, mientras otras nacionalidades
se expandían por el mundo. ¿Por qué la marca Italia tiene tanto poder? No es solamente por el diseño y porque sean muy buenos haciendo lo que lo son, es porque en Estados Unidos tienen millones de embajadores. O sea, los embajadores de la marca Italia están en los propios Estados Unidos, vendiendo sus cocinas, sus diseños y etcétera. No hace falta, si los propios americanos, los italoamericanos, generan el caldo de cultivo suficiente como para que un aceite español allí, si no tiene una banderita, una marca italiana, no se venda. Nosotros tenemos esa desventaja, ese déficit. Pero la capacidad para hacerlo tenemos, y la creatividad para compensar eso, que es una realidad que existe, también la tenemos. Pero claro, luego está el ecosistema inversor y luego está el ecosistema institucional. Empezando por el ecosistema inversor, en España no tenemos una red lo suficientemente tupida y potente como en otros países para encontrar los perfiles de inversión dispuestos a poner en un proyecto como este dinero en un país en el que tenemos tanta inercia en poner el dinero en otras cosas, ¿no? Especialmente en el mundo de la construcción, en un país donde vivimos del turismo muchísimo y otra serie de cosas que hacen que no tengamos un perfil de mentalidad empresarial como para poner riesgo en un proyecto automotriz, teniendo en cuenta además que no tenemos una gran tradición en nuestro país. Ese es un problema muy importante que les ha generado muchos problemas a ellos. Y en segundo lugar está el asunto de la cultura institucional. Me contaba Domingo Ochoa en plan de broma, pero en serio, que un altísimo cargo de la Generalitat Valenciana le decía: «Che, Domingo, es que tú fas coches para rics. No te damos el dinero porque haces coches para ricos». Qué mentalidad más cateta, qué mentalidad más corta, qué mentalidad más estúpida, qué mentalidad de un país en el que simplemente hacer un coche caro para ricos ya suena mal, por el hecho de que sea para ricos. Pero señores, vamos a ver, que un producto de lujo tiene exactamente la misma legitimidad y las mismas posibilidades empresariales que uno que no sea para el lujo. De hecho, los productos baratos y de bajo coste para la clase obrera nos sobran en nuestro país. Lo que necesitamos es producto de alta calidad y valor añadido para poderlo exportar fuera. Eso es lo que nos hace falta, y eso es lo que realmente nos da réditos cuando funciona bien. ¿Cómo se puede ser tan cateto? ¿Cómo se puede ser tan corto como sociedad y como políticos, que son un espejo de lo que somos como país, de no apostar por una supermarca de coches porque esto son cosas para ricos? Sí, desde luego, es muy difícil que vendas un Hispano en España, pero es que si lo vendes fuera, ese dinero es dinero de fuera del país, se llama divisa, y entra dentro del país. Y no solamente eso, es que economía social también es hacer un coche para ricos. Economía social es hacer patentes, es desarrollar tecnologías, que es justamente lo que tenía GTA en su momento. Y economía social también es que esos 30, 40, 50, 100 ingenieros y técnicos y demás que se han formado en España y a los que el país les ha pagado un montón de dinero en forma de becas, en forma de estudios universitarios, quede ese talento retenido en España y que no esos ingenieros se vayan a trabajar a Alemania, a Italia, a Inglaterra o a los Estados Unidos como está sucediendo. Eso también es economía social, señores. Y sobre todo el hecho de no entender que una marca de supercoches deportivos a nivel tecnológico puede crear un polo de desarrollo súper importante, que justamente es eso en lo que está trabajando mucho España. España sigue en dos vías: la vía de la automoción y de crear coches de ensueño y la vía de la tecnología, y ambas van unidas. Pues ese ecosistema empresarial y ese ecosistema político, desgraciadamente, no lo tenemos. Y en ese caldo de cultivo han tenido que manejarse la gente de Hispano. Un problema muy grave, el problema más grave de todos los que ha tenido Hispano. Y por supuesto la falta de dinero. Uno de los problemas que ha tenido, y es el cuarto, Domingo Ochoa, justamente, es el hecho de no tener dinero. Y esto nos da un problema, pero también lo que es la filosofía y el carácter del emprendedor. Aquí hay una frase de Camilo José Cela que es definitiva. Decía: si buscas algo, si persigues algo, aprieta lo más fuerte que puedas el puño y que nadie te lo arrebate. Vence el que más resiste. Es muy duro, pero eso es lo que diferencia a un emprendedor de verdad a uno que no lo es. ¿Por qué no hay buenos emprendedores o emprendedores auténticos? ¿Por qué la mayoría de las empresas que se crean acaban desapareciendo? Porque la mayoría de personas primero no tienen la capacidad para crear un proyecto, dejarlo todo, dejar tu vida y tu seguridad y tu colchón para emprenderte en una aventura que no sabes a dónde te va a llevar. Es muy fácil jugar con el bolsillo lleno y con la cartera llena. Hacerlo sin tener la red de seguridad, eso ya hay muy pocos que se atrevan. Y continuar, como le pasó a Domingo Ochoa, cuando los inversores dijeron: nos vamos, Zapatero ha dicho crisis, salimos huyendo de aquí, no queremos ya en el proyecto, y el coche estaba a medio hacer, lo normal hubiera sido echar la persiana. Domingo Ochoa no quiso echar la persiana, quiso seguir y terminar su proyecto. Eso es lo que diferencia a un emprendedor de verdad de uno que no lo es. Y de esos hay muy poquitos. Y a esos justamente es a los que hay que cuidar, porque él no estaba vendiendo humo. Realmente estaba diseñando un coche con unas tecnologías que, por mucho que la gente se empeñe en decir, no tienen nada que envidiar a los de Koenigsegg, no tienen nada que envidiar a los de Pagani. Me hacen gracia cuando algunos dicen: es que el coche no mola. Pero vamos a ser serios. Un Pagani es bonito, un Koenigsegg es bonito,
El interior del Pagani, que parece la Sagrada Familia, ¿es bonito? ¿Más bonito? No, no lo es. En absoluto. Y tecnológicamente tampoco. No lo son. No son coches bonitos. Son coches exclusivos, que suenan de cine, diferentes. El caso de Pagani, un barroquismo tremendo. En el caso de Koenigsegg son coches feos, pero corren como un demonio. Y que mezclan la pasión y demás, pero no me digáis que un Pagani o un Koenigsegg es más bonito que un Ferrari o un Lamborghini, porque no lo son. Y en ese caso, este coche no es más feo que aquellos, yo creo. Le falta evolución, por supuesto, estamos hablando de un diseño que ya tiene 6 años, en la última versión. Pero la cuestión es que precisamente uno de los grandes problemas que ha tenido GTA para seguir adelante, le hablo de GTA, aunque sea España, eso es una de las cosas que tampoco han hecho bien, el nomenclator de la empresa y de los coches, pero bueno, eso sería ya objeto de otro vídeo, es que han estado siempre yendo a contrarremolque. Han ido siempre apagando fuegos, en lugar de estar centrados en el desarrollo, en el ciclo de vida del producto, de cómo venderlo, etcétera, han ido siempre a remolque. Han tenido que estar apagando fuegos y siempre con el agua al cuello porque no llegaba el dinero. Lo cual les ha provocado también que se les acerquen también prestamistas pidiéndoles intereses locos, gente de mala calaña y muchos estafadores, de los que habría que hablar en otro vídeo, que se dedican a utilizar la imagen de alguno para robarle el dinero a otros. Así que contra todo eso y contra todas esas dificultades, Dominga Ochoa ha estado luchando. Como yo le mandaba en un correo antes de saber lo del accidente, porque lo del accidente no lo sabía prácticamente nadie, salvo quienes estaban allí y sus allegados, yo le decía en un correo, sí, ya sé que la mayoría de emprendedores, y yo lo sé bien, en estos proyectos a veces perdéis el tiempo, perdéis vuestro dinero e incluso la salud. Pues en este caso literalmente, porque casi se mata en aquel desgraciado accidente. Y en 2021, ¿a dónde está Domingo Ochoa después de haber perdido su casa, todas sus propiedades, sus naves, etcétera? En una nueva nave, relanzando el proyecto con tecnologías que aún no se pueden contar, que si salen bien van a ser increíbles y con un montón de ideas para volver otra vez a buscar y encontrar aquellos financiadores que quieran apoyar un proyecto que tiene ya un bagaje muy importante. Y hablando del bagaje, la sexta cuestión, entre medias os he contado la quinta, sería la cuestión del marketing y la comunicación, lo importante que es comunicar bien, y aquí es otro de los errores que ha tenido esta empresa. Es otro de los errores porque ha sido una caja cerrada precisamente porque ellos consideraban que nunca era el momento de lanzar el producto y enseñarlo bien. Además, no había dinero para hacer un buen marketing, pero entre medias, como os decía al principio, siempre pasan cosas. Que te llamen del videojuego y de la película Need for Speed es increíble. Que te llamen de una serie de HBO, que The Rock utilice tu coche y se haga fotos con él, es algo increíble. Y esas cosas increíbles que le han permitido en parte a GTA Hispano, ese coche, continuar, son precisamente las que ocurren cuando haces cosas maravillosas que ni te puedes imaginar y que te van a ocurrir por el camino y que compensan todas las desgracias que han estado a punto de llevarse esta empresa por delante. ¿Qué no hicieron bien? El hecho de no entender, porque Domingo Ochoa es una leyenda en Mónaco, es una leyenda en los países del Golfo Pérsico, es una leyenda en Estados Unidos en el ambiente, en el mundillo del automóvil. ¿Qué es lo que no ha hecho bien? Desde luego ya sabéis que ser profeta en tu tierra es lo más difícil. Pero en España, aunque no haya un público, un target comprador de un GTA Hispano, que probablemente ahora lo hay más por cómo se está polarizando la sociedad, pero aunque no lo hubiera, es muy importante tener una oleada de opinión pública a tu favor dentro del país, porque te puede llegar mucha ayuda desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista económico. Y no solamente ayuda, sino esa oleada de opinión positiva que ayuda a posicionar la marca, a ser una referencia y a tenerla arriba. GTA, la empresa España, ha sido una caja cerrada todos estos años dentro del país. Y han cometido también el error de tener oportunidades de colocar el coche en Top Gear, hasta 3 años les persiguieron. ¿Qué es lo que les tiraba para atrás si tienen un coche teóricamente tan bueno como venden, que podías estar incluso por encima de los vehículos de Pagani y Koenigsegg? Según Domingo Ochoa, les echaba para atrás el hecho de que no se podían permitir el lujo de que algún coche se les estrellara, se les quemara, precisamente por la falta de dinero y por las penurias económicas que tenían. De la misma manera tampoco quisieron dejárselo a nadie en la prensa española, salvo algún momento muy concreto, porque si se lo dejaban a uno todo el mundo lo iba a pedir. De hecho, yo estuve persiguiendo a España y a su jefe de prensa durante años, intentando grabar un vídeo para mi programa de televisión On Motor en D-Max, y no hubo manera. Y me molestó bastante, como a todos, ¿no? Porque todos tenemos nuestro ego y queremos conducir los coches antes que nadie. Pero ahí hay una explicación, y la explicación es esa. Y como yo le he contado a Domingo Ochoa y a cualquiera que quiera hacer un coche de estos, le cuento, tienes que tener dinero para fabricar coches cuya función y su misión sea básicamente que te los destruyan. Si lo destruye el periodista número 15, genial, porque ha habido 14 que lo han contado. Si lo destruye el número 1, pues que sean los de Top Gear. Es que es bueno que los de Top Gear te destruyan el coche, porque te da muchísima notoriedad y credibilidad. Y aunque no salga bien la prueba, es mucho mejor tener el producto
colocado ahí y que cuenten sus miserias, si es que las tienen, en este caso se supone que no era así, que no tenerlo por ahí movido. Y ese es uno de los grandes problemas para que estas empresas y estos proyectos ganen credibilidad. Yo le he dicho a más de un emprendedor, macho, si de verdad no te enfades conmigo, si de verdad es verdad lo que me cuentas, que de aquí 4 días vas a estar en Nürburgring haciendo los test de tu coche, por favor invítame a tu nave con Macho Domingo Ochoa, enséñame lo que tienes y entonces yo lo contaré al mundo. Ahora, no me vendas estas motos, no me vendas estas historias cuando sé perfectamente que tú no has hecho nada más que una maqueta. Que además algunas cosas dentro de la maqueta estaban hechas con cartón, corrugado, cortado. Hay una diferencia muy importante. Y un coche no es un coche hasta que no ha habido una serie de prototipos funcionales con las características y prestaciones del coche definitivo que se han probado, se ha hecho un coche definitivo, se ha enseñado, se ha probado, porque la gente que compra hoy en día estos coches tan caros no son tontos. Hace 25 años a lo mejor alguno los podía engañar, a finales de los 90. A día de hoy hay oferta, hay competencia, hay una competencia brutal y toda esta gente no es tonta. Así que nada más, queridos amigos, no me alargo más. Estas son para mí las lecciones y las reflexiones que hay detrás del proyecto de la empresa de Domingo Ochoa, que como os digo, renace como el ave fénix, nunca se fue, siempre ha estado ahí escondida y bueno, pues yo creo que están en una nueva fase todavía más interesante y más potente lo que está por venir en la nueva década con ellos y ahí estaremos nosotros, espero, para contároslo. Espero que el vídeo os haya parecido interesante, muchísimas gracias por estar ahí y hasta el siguiente. Hasta luego amigos, adiós.